Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus et Iesus cum discipulis suis transtorrentem celum, ubi erat ortus inquem intruivit. En nuestra visita sobre la religiosidad en el Madrid moderno, enfocada sobre todo en los siglos XVI y XVII, ya trabajamos algunas cuestiones generales sobre los espacios religiosos en Madrid, su arquitectura, las funciones sociales que tenían e incluso hablamos un poco de las perspectivas teológicas y la cultura material en esos lugares a lo largo de los siglos de oro, que solemos denominar en términos culturales. En el Madrid, sobre todo de Felipe II y de ahí en adelante, la religiosidad de los monasterios será fundamental para entender la economía y la sociedad de la villa y corte. Madrid incluso llegó a ser reconocida popularmente como la ciudad de los 1000 monasterios, casi muro con muro, a lo largo de manzanas y manzanas en la villa y corte podíamos encontrar monasterio tras monasterio. La primera aclaración que tenemos que hacer es que realmente no tenemos una diferencia conceptual entre un monasterio y un convento, son realmente una sinonimia. El término monasterio sería la variante de corte heleno de la palabra y el concepto convento sería la palabra latina. El monasterio hace referencia a un cenobio unitario, a una comunidad religiosa unificada. El convento también hace referencia a una conveniencia, a un acuerdo entre todos los que participan de la comunidad. Pero además tiene una cosa interesante, porque el término convento en latín tenía una connotación jurídica, hacía referencia a una gobernatura jurídica, legal, sobre un territorio, espacio o institución. No olvidemos, en Madrid desde la Edad Media ya hemos citado muchos espacios conventuales, monasteriales, y destacaba, por ejemplo, uno con unas funciones legales muy importantes, que era el Vicus de San Martín, el monasterio de San Martín de los benedictinos en Madrid, que hemos citado ya repetidas veces a lo largo de la Edad Media. Otros lugares, por ejemplo, destacados a nivel monasterial en el Madrid medieval habían sido el monasterio de Santo Domingo el Real y también el monasterio de los franciscanos, ambos sobre todo con una época de esplendor a finales del siglo XIII y a lo largo de todo el siglo XIV. Obviamente también tenemos que destacar el Real Monasterio de los Jerónimos. Madrid había ido creciendo ya antes de que Felipe II se asentara con su corte en 1561, y desde la época de Carlos I la demografía había aumentado tanto que, como ya hemos visto en ocasiones anteriores e incluso en alguna visita, habíamos ampliado lo que a día de hoy es la plaza de la provincia, habíamos establecido la casa de la panadería y algunas plazas de mercado nuevas. Todo esto había sido un foco de atracción para la creación de varios complejos monasteriales. También lo había sido para la creación de parroquias, por ejemplo, la parroquia de San Luis Obispo, que estaba situada en la calle Montera y que nosotros en una visita vimos lo que queda de su portada arquitectónica adherida a la actual iglesia del monasterio de las Carmelitas, en la calle del Carmen. Es interesante porque esa parroquia de San Luis Obispo es creada en 1541 como subsidiaria de la parroquia de la Santa Cruz, que al mismo tiempo acababa de establecer, en ese mismo año, en 1541 también, la parroquia de San Sebastián, que nosotros ya hemos tratado largo y tendido en algunas de nuestras visitas como epicentro del antiguo barrio de las Musas, del barrio dedicado al teatro, a los escritores madrileños, lo que a día de hoy sería el barrio de Huertas o que tradicionalmente de manera turística llamamos el barrio de las Letras. Además también es en época de Carlos I cuando el príncipe Felipe, futuro Felipe II, a partir de 1546 comisiona y se convierte en mecenas del monasterio de los Agustinos Calzados, cerca de la Puerta del Sol, de San Felipe el Real. Pero además de esos complejos, tanto eclesiásticos de colación, como San Luis Obispo, San Sebastián o el Monasterio Real,
de San Felipe, durante la época de Carlos I se establecen otras fundaciones monacales. Por ejemplo, una de las más destacadas, a partir del año 1523, es la iglesia y monasterio dominico de Nuestra Señora de Atocha. El emperador Carlos V, por mediación de Juan Hurtado de Mendoza, concede en el año 1523 a la orden de los dominicos la antigua ermita de Atocha, que estaba a las afueras de Madrid. Recordemos aquella historia que contamos sobre Gracián Ramírez y la milagrería en torno a la Virgen de Atocha a lo largo del siglo VIII, en época de la invasión musulmana. En aquella ermita de Atocha y en los edificios que había anejos, que se acababan de construir sobre todo a finales del siglo XV, principios del XVI, se albergó inmediatamente en 1523 una comunidad dominica de gran observancia. Desde allí hicieron los religiosos un apostolado tanto en Madrid como en sus vecindades, mejorando el culto y la devoción en torno a la Virgen de Atocha, casi generando pequeñas peregrinaciones a ese territorio. Además, luego, durante el siglo XVII, la Virgen de Atocha incluso llegaría a ser patrona de la Casa Real. Los reyes empezarían a acudir en tiempos de los Habsburgo al templo, también serían promotores del convento con frecuencia, viniendo a convertirse el santuario en el que depositaban gran parte de sus triunfos y victorias los ejércitos españoles encabezados por la monarquía hispana. Este convento tuvo unos estudios de filosofía y teología bastante importantes. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas estuvo viviendo allí en los últimos años de su vida a lo largo de la década del 1560. Esta comunidad realmente desaparece con la exclaustración de las desamortizaciones de 1836 y el antiguo edificio se reconvierte en el cuartel de inválidos. Es muy importante porque en este convento, por ejemplo, aparte de Fray Bartolomé de las Casas, hay que recordar a uno de los mártires de Japón en las misiones que mandó la monarquía hispana, que es el beato Pedro Vázquez. Además del convento de Nuestra Señora de Atocha, otro de los lugares clave del desarrollo monacal de Madrid en tiempos de Carlos I es el convento, ya desaparecido, de las Constantinoplas. Estaba situado entre la calle Mayor, la calle de San Nicolás de Bari, calle Juan de Herrera y Señores de Luzón, muy cerca a la parroquia de San Nicolás de Bari. Oficialmente se conocía como el convento de la Salutación de Nuestra Señora, pero el nombre popular de Constantinopla, incluso las monjas se las conocían como las Constantinoplas, se debía a la imagen que se veneraba en el interior. Era una pintura, un icono de corte bizantino, que había estado en la cueva, según decía la tradición, de Juan Marín, a las afueras de la ciudad de Constantinopla. Aquella imagen habría sido traída al ámbito madrileño por Jerónima de Luján. El edificio fue construido sobre una serie de locales comprados previamente por María de Pisa en 1551. Recordemos la figura de María de Pisa, era una mujer de una familia comerciante, creemos que judíos conversos, y que sobre todo consiguió establecerse en la altísima sociedad madrileña y uno de los personajes clave en la Castilla del inicio del colonialismo americano por ser esposa de Alonso Gutiérrez de Madrid, del que hemos hablado ya en muchas ocasiones previamente. Pues como os decía, en 1551 en esas casas se empieza a construir el convento, muy cerca del epicentro nobiliario de aquel momento, que era la calle Mayor. Más tarde, a partir del año 1616, el edificio fue transformándose según los proyectos del arquitecto Fray Alberto de la Madre de Dios, hasta llegar a tener un formato tardorrenacentista que podemos apreciar bastante bien en el plano de Teixeira, que es la imagen que podéis ver en el pequeño cuadradito sobre las monjas constantinoplas. Se acogieron todas estas monjas a la orden franciscana. La fachada del convento daba a la calle Mayor y fueron ampliándolo posteriormente durante todo el siglo XVII. Cuando llegamos también a la desamortización de Mendizábal, en 1836, desaparece la ordenación, desaparece también gran parte del edificio y se transforman en viviendas.
En esta época, también tiempos de Carlos I, otro de los espacios fundamentales y además de los que más historia albergan en la ciudad de Madrid, sigue existiendo a día de hoy, reubicado en los espacios vinculados a la calle Joaquín Costa, es el monasterio de las monjas vallecas. El monasterio de las monjas vallecas se sitúa en la ciudad de Madrid, en la calle Alcalá, en lo que a día de hoy es la calle de la Virgen de los Peligros, en el año 1553. Se sitúa en unos terrenos comprados por el cardenal Martínez Silicio. Hemos hablado de él como uno de los maestros fundamentales de Felipe II durante su etapa de formación como príncipe, y es importante porque hay varias teorías sobre la advocación de la Virgen de los Peligros, que era la patrona en torno a la que giraba toda la comunidad de las Bernardas de la Piedad, que era el nombre oficial que tenía aquella comunidad. Tradicionalmente se dice que la Virgen, a finales del siglo XVI, poco después de su establecimiento en la Villa de Madrid, había sido procedente del norte de África, había estado cautiva por los musulmanes, de ahí la idea de Virgen de los Peligros. Otras tradiciones dicen que realmente tiene que ver con un milagro que se produjo con los rezos a la Virgen y la salvación de una niña que había caído en un pozo y consigue salir del pozo completamente indemne. El monasterio se trasladó en 1553 a Madrid, pero realmente el apelativo de Vallecas venía porque antes habían estado situadas en esta otra villa cercana a Madrid, lo que es a día de hoy el barrio, el distrito de Vallecas. Tenemos que retroceder para su fundación realmente en Vallecas hasta el año 1473, cuando el maestresala de Enrique IV de Castilla, Álvar García de Rivadeneira, queda viudo de su esposa, de María Díaz de Ávila, y funda en su honor, en el honor de su esposa fallecida, un convento en las tierras que eran de su propiedad, tanto para que su hija como otros familiares pudieran profesar dentro del monasterio. Y además también servía para que quedaran las hijas a buen recaudo, mientras que el maestresala, Álvar García de Rivadeneira, se enfrentaba a la guerra, hizo varias campañas en nombre de Enrique IV de Castilla. En su momento inicial el convento estaba sujeto a la regla de San Francisco, era un convento de franciscanas, pero años después, en 1535, las monjas piden cambiarse a la estricta orden del Cister, una de las reglas más estrictas dentro del ámbito benedictino, y reciben en ese año, en 1535, la autorización del arzobispo Tavera. Será posterior y cuando estas Bernardas se trasladan a Madrid y van a seguir conociéndose todavía como las monjas vallecas. Además de la llegada de Felipe II y su corte a Madrid en el año 1561, hay otro elemento principal para entender la atracción de conjuntos monasteriales a la ciudad de Madrid. Es la presencia de la hermana del rey, la presencia de Juana de Austria. Va a establecerse en la ciudad a partir del año 1559 con uno de los focos monasteriales más importantes de todo el mundo hispano, con el monasterio de las Reales Descalzas. Creemos incluso que pudo ser una de las cuestiones que atrajo o hizo decidirse a Felipe II para establecerse en Madrid a partir del año 1561. El monasterio de las Descalzas Reales se sitúa en las antiguas casas de Alonso Gutiérrez de Madrid, tesorero de Carlos I y tesorero de la Casa de Indias. Sabemos que en estos palacios que tenía cerca de la calle del Arenal Alonso Gutiérrez de Madrid y su mujer María de Pisa, había vivido temporalmente Pedro de Sotomayor, uno de los comuneros madrileños que son ajusticiados en 1522. A posteriori se empleó el palacete de Alonso Gutiérrez de Madrid como residencia para la esposa de Carlos I, para que estuviera allí alojada Isabel de Portugal. Y además, en el año 1535, Isabel de Portugal da a luz en estos caserones a su hija, a Juana de Austria, a hermana de Felipe II. Fue doña Juana quien, una vez viuda del príncipe Juan Manuel de Portugal, fundó allí, en aquellos caserones donde ella había nacido, el convento que hoy conocemos de Franciscanas Descalzas. Era el año 1557 y doña Juana, infanta de Castilla y princesa de Portugal,
comunica su deseo de crear una comunidad religiosa al duque de Gandía, al futuro San Francisco de Borja y en aquel entonces general de los jesuitas, quien ordenó que vinieran algunas monjas del convento de Santa Clara de Gandía, del que su hermana, Sor Juana de la Cruz, era abadesa, las cuales, estas monjas que venían del ámbito del convento de Santa Clara, se alojan temporalmente en la capilla del obispo, que habían hecho los Vargas y hemos visto hace poco tiempo, de manera provisional, hasta que concluyeran las obras del nuevo convento que promovía Juana de Austria. El día 15 de agosto de 1559, las religiosas ocuparon el monasterio, bautizándolo como el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, más conocido desde siempre como el monasterio de las Descalzas Reales. Como dato curioso, por ejemplo, cabe señalar que Santa Teresa de Jesús reside muy temporalmente en este convento cuando iba de camino a Pastrana, intentando incluso convencer a la propia Juana de Austria de la conversión en un monasterio de carmelitas descalzas. El arquitecto que acondicionó el antiguo palacio de Alonso Gutiérrez de Madrid fue Antonio Sillero. Los Sillero ya hemos hablado de ellos en varias ocasiones, en varias iglesias madrileñas y especialmente en la Casa de la Panadería, siendo Antonio Sillero sustituido luego más tarde por Juan Bautista de Toledo, uno de los arquitectos de confianza de Felipe II, tanto en la Torre Dorada del Alcázar como en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Así, en el ámbito del interior del monasterio, se siguió manteniendo casi todo como un pequeño palacio, con amplias salas iluminadas, decoraciones de yeserías tardogóticas, columnas de moñas renacentistas que ya vimos en su momento que el propio Alonso Gutiérrez de Madrid había traído desde el mundo genovés, y las habitaciones estaban todas colocadas al lado del altar mayor, tal y como había pedido por expreso deseo personal Juana de Austria. Las monjas hacían su vida alrededor del patio, teniendo el refectorio y las celdas en las que dormían en toda la zona norte del claustro. Al este de la iglesia se situaba el llamado patio de capellanes, alrededor del cual se alojaban algunos de los sacerdotes que atendían el monasterio. Todo el exterior del conjunto monasterial se mantuvo de ladrillo y mampostería, con una portada con frontón curvo al modo tardogótico y del primer Renacimiento, que era todavía perteneciente al antiguo palacio. En el zaguán, que era por donde entraban los carruajes, va a hacerse una pequeña portada de tipo plateresco. La escalera pertenece al antiguo edificio, aunque los frescos que vemos actualmente en los muros son de la segunda mitad del siglo XVII. Estaban terminados en 1684 y fueron especialmente patrocinados por una de las monjas, que era Sor Ana Dorotea. Era hija del emperador Rodolfo II. Entre los autores que participan en estos maravillosos frescos de la escalera imperial tenemos a Antonio Pereda, a Claudio Coelho, a Mantuano, José Jiménez Donoso o también, por ejemplo, a Francisco Ricci. Las dependencias del palacio se organizan alrededor del patio, que hoy conocemos como claustro alto, que estuvo encalado y estuvo reformado completamente ya en el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, por Sabatini. También tenemos el Salón de Reyes, donde aún se conservan algunas de las yeserías mudéjar originales del Palacio de Alonso Gutiérrez de Madrid. Está decorado con cuadros de la familia real y de la familia imperial del Sacro Imperio, con imágenes de Santa Clara, concretamente la talla de Santa Clara es una obra de Gregorio Fernández, y también tenemos algunas hornacinas con esculturas ya dieciochescas de Luisa Roldán, como el Arcángel San Miguel. También objetos a destacar son las dos coronas en esta sala, hechas de bronce, que están colocadas allí en honor a la emperatriz Doña María de Austria, hija de Carlos I y casada con el emperador Maximiliano II, y que había procesado en el interior del convento. La hemos citado ya en varias ocasiones por la importancia que tuvo al ser la promotora de la capellanía del compositor renacentista Tomás Luis de Victoria en el monasterio de las Reales Descalzas.
La parte de la iglesia fue terminada en el año 1564, fue inaugurada por el mismísimo rey Felipe II. El templo se levanta en una sola nave, cubierta con una bóveda de cañón, y su exterior sigue los esquemas vinculados al modelo del Escorial, al modelo de Juan de Herrera. La portada está además formada por 3 cuerpos con un carácter plenamente renacentista. En el interior de la iglesia podemos ver la capilla donde está enterrada Juana de Austria, con una escultura orante dentro del complejo funerario hecha por Pompeyo Leoni, que había sido realizada con una decoración sepulcral que diseña Jacopo da Trezzo. Los mármoles utilizan un carácter muy colorido, ya casi vaticinando algunos de los modelos de la época barroca. Por su parte, la emperatriz María de Austria quiso ser enterrada de una forma muy modesta bajo la lápida de alguna de las capillas del claustro, como una monja más. En cambio, cuando llegamos a tiempos de Felipe IV, mediados del siglo XVII, el rey Felipe IV quiso ensalzar su figura, por lo que ordenó que se trasladaran los restos al coro de la iglesia, donde se levantó un pequeño sepulcro, obra de Giambattista Crescenzi, el creador, entre otras cosas, en Madrid, del complejo palatino del Buen Retiro. El monasterio alcanzaba unas proporciones gigantescas, con unos terrenos para huertas grandísimos, que nosotros ya en alguna visita hemos marcado la perimetría de todo el complejo monasterial, en el área del complejo del Arrabal de San Martín. A lo largo de los siglos el monasterio ha sido restaurado en varias ocasiones, de las que destaca sobre todo la restauración que hizo en 1756 Diego de Villanueva, hermano mayor de Juan de Villanueva. Después también del incendio de 1862 hubo que hacer una auténtica reforma, sobre todo lo más importante que se perdió en el incendio de 1862 fue el retablo mayor renacentista que había hecho Gaspar Becerra. El actual retablo que tenemos a día de hoy, de hecho, en el monasterio de las Descalzas, realmente no es original de este lugar, sino que era perteneciente al antiguo noviciado de los jesuitas en la calle Noviciado, que eran de época de Felipe V, de principios del siglo XVIII, pero lo conservamos a día de hoy en el interior de las Reales Descalzas. Es un monasterio que a día de hoy sigue siendo un espacio claustral, pertenece a Patrimonio Nacional y cuenta con auténticas joyas artísticas que nosotros ya hemos visto en sesiones anteriores, como por ejemplo el conjunto de tapices del Triunfo de la Eucaristía que encargó Isabel Clarogenia, la gobernadora de los Países Bajos, en 1627, hija de Felipe II, y que regaló al monasterio. Es una de las joyas a nivel material que conserva el complejo monasterial, junto a lienzos y obras de Sánchez Coelho, Van der Weyden, Tiziano, o incluso en el claustro llegó a tener una pequeña tabla de Fra Angelico, que es la Anunciación, uno de los cuadros clave de las colecciones renacentistas del Museo del Prado a día de hoy. A partir de la creación de las Descalzas, fueron apareciendo en tiempos de Felipe II otra serie de monasterios. Por ejemplo, uno de los más destacados es el convento de Nuestra Señora de la Victoria. El convento fue fundado con apoyo real y sobre todo triunfando sobre la oposición que plantearon los agustinos asentados en San Felipe el Real. Nace en 1561, siendo el provincial de los monjes paulinos en Castilla, Fray Juan de Vitoria. En febrero de 1561 es cuando se da la cédula real. Los paulinos mínimos contaban con el apoyo de la reina Isabel de Valois, favoreciendo además también la fundación con un decreto del arzobispado de Toledo que autorizaba a la reina para crear esta fundación de monjes paulinos mínimos. La fundación se hizo en un lugar donado por Miguel de Cereceda y por su esposa, tomando posesión los frailes el día 7 de agosto de 1561 y diciéndose la primera misa en el lugar, en una iglesia, tal y como dice el procesual, hecha de tablas. La iglesia de piedra no se terminará hasta el año 1600. La capilla mayor era fundación de doña Casandra de Grimaldi,
posteriormente sería el patrón Ambrosio Spínola. Hay una particular devoción en Madrid a la imagen principal que había en el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, que era la Virgen de la Soledad. Era una obra de Gaspar Becerra, el cual además cuando falleció en 1570, ya hemos citado algunas de sus obras previamente, fue enterrado en esta iglesia madrileña de Nuestra Señora de la Victoria. Era uno de los solares que había en el entorno de la actual calle de la Victoria, cerca de la Puerta del Sol. La Virgen de la Soledad, que se hizo la consagración y entronización en 1565, tenía una capilla separada. Es una capilla, además, que dio lugar en Madrid a los votos de viudedad. Era la Virgen a la que se consagraban muchas de las reinas viudas y muchas de las infantas viudas de la corte española. Tanto la iglesia como el convento estaban llenos de pinturas encargadas a José Donoso y Antonio Palomino. Sabemos, según algunas crónicas, que el convento fue capaz de alojar hasta 80 religiosos. Durante la época de la ocupación francesa, a partir del año 1808, el convento sufrió unos daños bastante importantes, por lo cual hubo que rehabilitarlo en la época ya de Fernando VII, y a lo largo de esos últimos años, a principios del XIX, albergó la Real Academia de los Sagrados Cánones, de Disciplinas y de Historia Eclesiástica. Se celebró la última gran eventualidad, la última gran celebración, el día 13 de julio de 1835. Sabemos que además en el interior se articuló una sala capitular donde se situó el Capítulo General Nacional de Enfermería. Poco a poco se fue abandonando la función religiosa hasta llegar en la época de la desamortización de 1836-37 a la exclaustración. Se derribó todo el monasterio, pero a día de hoy nos sigue quedando el nombre de la calle de la Victoria. Otro de los lugares fundados en época de Felipe II de importancia clave para los ámbitos monasteriales madrileños fue fundado en 1562. Es el convento de la Trinidad Calzada. Era un convento de trinitarios calzados. Nosotros ya hemos visto algún otro convento de esta misma orden que citaremos ahora en un momento. Según las crónicas, fue el propio monarca Felipe II quien eligió el sitio para la ubicación del convento de la Trinidad Calzada en un solar bastante grande que había en la calle Atocha. Incluso algunas tradiciones dicen que fue el propio rey quien diseñó las trazas del edificio. Los religiosos tomaron posesión de su nuevo convento el día de la visitación de la Virgen en el año 1592, siendo el primer prior Fray Diego de Medina. En cuanto a la arquitectura del complejo, fue uno de los conventos mejor construidos de todo Madrid, por el patrocinio del mismísimo Felipe II. La iglesia se empezó a construir en 1590 bajo la dirección de Gaspar Ordóñez. Se levantaba sobre una planta de cruz latina con crucero, una cúpula de pechinas y pilastras de orden corintio. En la fachada principal, hacia la calle Atocha, destacaba la portada, flanqueada por columnas y coronada por un bajo relieve de la Santísima Trinidad. También hay que destacar el claustro conventual, compuesto por dos cuerpos de arquerías y con unas pilastras de orden jónico. La escalera, que seguía el modelo del Escorial, era de proporciones similares y estaba hecha por el arquitecto Alonso Marcos. De este convento salían los frailes que iban a Argel para la recuperación de los cautivos durante las cruzadas contra el Imperio Otomano. Y de aquí, por ejemplo, partieron en el año 1580 Fray Juan Gil y Fray Antonio de la Bella, que son quienes van a conseguir redimir y pagan el cautiverio por Miguel de Cervantes y su hermano en Argel. De ahí aquella correlación con la orden de los trinitarios que ya planteamos en una visita respecto a Miguel de Cervantes. Este convento también fue desamortizado en el año 1836. A partir del año 1838 se convirtió en la sede del Museo Nacional de Pintura y más tarde se instaló aquí el Instituto Español, el Conservatorio de Artes e incluso el Ministerio de Fomento llegó a estar en este lugar hasta el año 1897. Fue en este año cuando se demolió todo el complejo
arquitectónico, abriéndose en su lugar la actual calle Doctor Cortezo. Se construyó en su lugar, en parte de su solar, el Teatro Odeón, que es el actual Teatro Calderón, Häagen-Dazs, va cambiando de nombre en los últimos años. También de tiempos de Felipe II tenemos que destacar el convento de Nuestra Señora de la Merced, fundado en 1564 por Fray Gaspar de Torres. Gaspar de Torres era el provincial de la Orden de la Merced en toda Castilla, y sobre la calle Barrio Nuevo se compraron unos solares al carpintero Diego de Espinosa por 230 ducados y por un censo, por un arrendamiento anual del solar de 450 maravedíes. El 4 de septiembre de 1564 se ofició la primera misa y los primeros moradores fueron 9 religiosos que habían venido de conventos mercedarios tanto de Toledo como de Guadalajara. El convento se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la corte madrileña. Desde 1573 se veneraba en su interior una de las imágenes marianas más importantes de la ciudad, la Virgen de los Remedios. Según la tradición, la imagen fue traída desde Flandes por un soldado de Felipe II llamado Juan de Orihuela, que supuestamente la había salvado de una profanación protagonizada por los herejes, por los calvinistas, algo similar a aquella reliquia que ya comentamos de tiempos de Felipe II, que es lo que se llama habitualmente la hostia protestante. Desde ese momento su culto, el culto a la Virgen de los Remedios, se extendió por todo Madrid y se convirtió en una de las imágenes clave de toda la ciudad. En cuanto al edificio del convento de Nuestra Señora de la Merced, llegó a ser uno de los más importantes también de la ciudad a nivel material, destacando sobre todo la iglesia. Estaba hecha sobre una planta de cruz latina con unas dimensiones muy notables, con 3 naves y con varias capillas laterales. La capilla mayor debió ser bastante importante, estaba rematada por una bóveda, por una cubierta de media naranja, y en la linterna sabemos que había 4 pilastras. En esta capilla estuvieron los sepulcros de Fernando Cortés, el Marqués del Valle, y de su esposa doña Mencía de la Cerda, quienes se convirtieron en patrones del convento en 1611. El lugar más importante no podía ser otro que la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, situada justo al entrar a la iglesia en la mano izquierda. Aparte de la imagen de la Virgen, rodeada por un gran número de lámparas de plata, destacaban las pinturas de la bóveda. Eran todas obras de Manuel de Castro, y las decoraciones pictóricas de la sacristía sabemos que las hizo uno de los pintores más destacados de la corte madrileña, que era Eugenio Cajés. Recreaban escenas de la vida de la Virgen, de los santos y de los evangelistas. Este convento tuvo además a Fray Gabriel Tellez como uno de sus moradores. Fray Gabriel Tellez, muchos a través de este nombre a lo mejor no lo reconocen, pero es el dramaturgo Tirso de Molina, que en el interior de este convento hizo una extensísima obra dramatúrgica. En 1809, durante la ocupación francesa, se expulsó ya a los frailes mercedarios del convento y se desvalijó por completo todo el patrimonio que habían acumulado. En 1814, con el retorno de Fernando VII y el absolutismo, los frailes vuelven otra vez a habitar el convento, aunque por bastante poco tiempo, ya que nuevamente la desamortización de Mendizábal de 1836 termina con la vida del cenobio. Se hizo la demolición y en su lugar se abrió la Plaza del Progreso, que desde los años 40 hemos renombrado como Plaza de Tirso de Molina, en honor a Fray Gabriel Tellez, al dramaturgo que vivió durante el siglo de oro en el interior de este monasterio. Otra de los cenobios, de las localizaciones claves monasteriales del Madrid de Felipe II, es el convento de Santo Tomás de Aquino. Hace poco, en la visita que tuvimos sobre arquitectura renacentista, manierista y del primer barroco en Madrid, entendiendo la arquitectura como un espacio de poder, ya lo citamos. Estaba muy cerca de la Plaza de las Provincias. El origen de este monasterio está relacionado con el Bachiller Santo Domingo. El Bachiller Santo Domingo no tenemos mucha información sobre él, pero hasta donde sabemos era uno de los moradores del monasterio de Nuestra Señora de Atocha, donde los frailes dominicos solían tener su escuela de teología. En 1583
a instancias de Fray Diego de Chaves, confesor de Felipe II y del príncipe Don Carlos, una de las casas que eran propiedad del monasterio se convirtió en un priorato de dominicos. Se le da la advocación de Santo Tomás de Aquino y ahí es cuando empiezan a hacer este otro monasterio entre la calle Atocha y la plaza de la provincia, muy cerca a lo que luego será la Plaza Mayor. Poco a poco el convento de Santo Tomás fue adquiriendo cada vez más relevancia en la corte, especialmente porque en 1626 el conde duque de Olivares se convirtió en su patrón. Este hecho motivó que en el año 1635 el edificio fuera reconstruido y se convirtió en una de las construcciones barrocas más destacadas de la ciudad. Resultaba muy interesante la capilla de Santo Domingo Soriano, situada en la parte derecha de la iglesia y que fue construida a expensas de Fernando de Fonseca Ruiz de Contreras, el marqués de la Lapilla. Estaba construida con un gran lujo, con una portada grandísima de piedra berroqueña hecha por el maestro arquitecto Juan Marroquín y tenía, por ejemplo, cuadros bastante notables de Antonio Pereda, representando a Santo Domingo Soriano. Además, hay que resaltar la fachada de la iglesia, con una portada que en el siglo XVIII harán los Churriguera. Hablaremos de este monasterio bastante porque durante el XVIII se convirtió en una de las obras clave del barroco casticista, del tardobarroco madrileño de los Churriguera. Además, hay que tener en cuenta que aquí, en este monasterio de Santo Tomás de Aquino, se crearon los estudios públicos, de ahí que fuera conocido como el Colegio de Santo Tomás. Contaba con 8 cátedras, 3 de filosofía, 2 de teología escolástica, una de teología moral, otra en la que además teníamos por allí dando clase de retórica eclesiástica a Fray Luis de Granada, y por ejemplo también una de ellas contaba con la presencia de Melchor Cano, dando clase de lógica teológica. La iglesia y el convento fueron exclaustrados y desamortizados, también en 1836, aunque la iglesia siguió abierta al público hasta 1872, dando lugar a la parroquia de la Santa Cruz. Un incendio del año 1872 echó abajo arquitectónicamente todo lo que teníamos anterior, pero en el año 1902 Francisco de Cubas levanta la parroquia actual que tenemos de la Santa Cruz en la calle Atocha y cerca de la plaza de la provincia. Otros monasterios de época de Felipe II, como el de Nuestra Señora de los Ángeles, en la costanilla de Los Ángeles y promovido especialmente por franciscanas, fue creado en 1564 por Leonor de Mascareñas, una de las sayas de Felipe II. Ya hemos citado en varias ocasiones este espacio monasterial. También en una visita vimos el monasterio del Carmen Calzado, entre la Plaza del Carmen y todo el entorno de la Puerta del Sol, que fue creado por Juana de Austria y Bernardino de Obregón. Contamos ya en una visita la situación vinculada a un lupanar, a partir del cual, a partir de la expropiación, encausados como herejes por un problema que hubo con una talla de la Virgen María, se va a hacer la expropiación de todo el solar, la limpieza del solar y la fundación del monasterio del Carmen Calzado. Otra pequeña fundación de tiempos de Felipe II, que realmente no tomará envergadura importante hasta tiempos de Felipe IV, hasta mediados del siglo XVII, y arquitectónicamente realmente será más bien del siglo XVIII, es la fundación de las Comendadoras de Calatrava. Ese complejo monasterial sobre todo lo citaremos durante el siglo XVIII. Al final del reinado de Felipe II, siguen apareciendo más y más complejos monasteriales. Por ejemplo, uno de ellos es el monasterio de San Hermenegildo. El monasterio de San Hermenegildo se funda en el año 1586 por parte del padre Fray Nicolás de Jesús y María. Estaba dedicado a los carmelitas descalzos, de manera que en aquella época era conocido en general como el monasterio del Carmen Descalzo. Se encontraba a la altura del número 43 de la actual calle Alcalá, muy cerca del inicio de Gran Vía. Lo único que hubo que esperar hasta el año 1605 para que el conjunto tuviera su propia iglesia. Tras la demolición del conjunto a principios del siglo XVIII, Pedro de Rivera fue el encargado de hacer las obras nuevas de la iglesia, que es la que conservamos a día de hoy. De ahí que sobre todo esta fundación, aunque sea de tiempos
de Felipe II, hablaremos largo y tendido de ella durante el siglo XVIII. Otro lugar que hay que destacar es el monasterio de Santa Ana. Ya Santa Teresa de Jesús había hecho una intentona, como hemos citado antes, cuando vino y pasó por Costanilla de Los Ángeles y por las Reales Descalzas, intentó hacer un monasterio de monjas carmelitas descalzas, de carmelitas reformadas, pero realmente nunca pudo llegar a hacerlo. Quien llevó a cabo esta labor en el año 1586 es San Juan de la Cruz. El nuevo convento se advocó a Santa Ana y a San Joaquín y fue inaugurado solemnemente por el vicario de Madrid en septiembre del año 1586, siendo las primeras moradoras unas monjas carmelitas venidas desde Ocaña. En cuanto al edificio, destacaba la iglesia, que estaba levantada sobre una cruz latina, con un crucero y cúpula sobre pechinas, y se finiquita ya en tiempos de Felipe III, en el año 1611. Por ejemplo, sabemos que albergaba cuadros como la Educación de la Virgen, de Carreño Miranda. La iglesia y el convento fueron demolidos en el año 1810, durante el reinado de José Bonaparte, y se abre en su lugar la actual plaza de Santa Ana. Otro espacio que nace en tiempos de Felipe II es el monasterio y colegio de Doña María de Aragón, fundado en el año 1590 con el nombre de Colegio de la Encarnación. Estaba habitado por los religiosos agustinos calzados. No obstante, a lo largo de su historia ha sido más conocido siempre por el nombre de Colegio de Doña María de Aragón, en honor a su fundadora, María de Córdoba y Aragón, dama de la reina Doña Ana de Austria e hija de Álvaro de Córdoba, uno de los caballerizos mayores de Felipe II. El convento se estableció en un principio sobre unas casas de la zona de la calle del Reloj, que para tal efecto se compran por parte de la fundadora, de María de Córdoba y Aragón, y donde entraron las religiosas a vivir el mes de abril del año 1590. El primer rector que tuvo el área conventual fue Alonso de Orozco, el confesor de Doña María. Pronto este primer emplazamiento quedó muy pequeño para las necesidades de la comunidad, por lo que en enero de 1591 Felipe II les dona unos terrenos contiguos a las primitivas casas donde se habían asentado. Va a ser en este lugar donde construyan su iglesia. En cuanto al edificio y la arquitectura, la documentación que conservamos presenta algunas contradicciones sobre la autoría de toda la construcción, pero es muy destacable la aparición, entre otros, de Domenico Totocopuli, el Greco, aunque lo más probable, creemos nosotros a día de hoy, es que quien hizo las trazas fue Francisco de Mora, siguiendo un proyecto de Juan de Valencia. Francisco de Mora, recordad, es el tío de Juan Gómez de Mora, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que sí que sabemos ya con toda certeza es que la traza que conservamos a día de hoy no es la original, sino que es la de la reforma que hizo Juan de Villanueva en tiempos de Carlos III a partir del año 1781. El convento pasó a ser de patronato real por disposición testamentaria de la fundadora, de Doña María de Córdoba y Aragón, e incluyó unos estudios públicos a partir de 1679. Tenía dos cátedras, una de teología escolástica y además también tenía varias cátedras de filosofía, convirtiéndose en una de las instituciones culturales y educativas claves del barroco madrileño. Será también nuevamente durante la ocupación francesa cuando los religiosos son expulsados de todo el conjunto monasterial, y desde el 2 de mayo de 1814 su iglesia se convierte en salón de plenos para dar continuidad a las cortes gaditanas, hasta que luego se trasladan al Teatro de los Caños del Peral. Será con el regreso de Fernando VII, y especialmente en el trienio liberal, entre 1820 y 1823, cuando nuevamente la iglesia del Colegio de Doña María de Aragón se emplee como salón de cortes. Será en ese momento cuando se asienta su uso fundamental político, hasta tal punto que a día de hoy nuestro Senado español en Madrid está asentado en el edificio y en el solar del antiguo Colegio de Doña María de Aragón, uso que ha tenido desde 1835 de manera casi continuada. Hay que destacar sobre todo el retablo, y este sí que tenemos confirmada la autoría, el retablo del Colegio de Doña María de Aragón, la obra más importante en la ciudad de Madrid
encargada a Doménicos Theotocópuli, encargada al Greco. Sabemos que se le dieron unos pagos cuantiosísimos para poder elaborar aquel retablo. A día de hoy, algunas de las tablas del retablo de Doña María de Aragón las conservamos en el Museo del Prado. Otras fundaciones del final del gobierno de Felipe II son el convento de los Agustinos Recoletos de Copacabana en 1592, cuyo emplazamiento en el solar actual de la Biblioteca Nacional de España ha dado nombre al Paseo de Recoletos, o el Monasterio del Espíritu Santo de los Regulares Menores, que desde 1594 estuvo situado en la carrera de San Jerónimo, en cuyo solar a día de hoy tenemos el Palacio del Congreso. Durante el gobierno de Felipe III, a principios del siglo XVII, destacan algunos monasterios como las Mercedarias Descalzas de Don Juan de Alarcón en la calle Valverde. Este monasterio fue fundado por el sacerdote Juan Pacheco de Alarcón, de ahí el nombre con el que lo conocemos, en el año 1609, aunque arquitectónicamente la iglesia y el conjunto no se termina hasta 1656. La fachada principal de la iglesia sigue el modelo, basándose en el caso renacentista del Jesús de Roma, y está hecha por Alberto de la Madre de Dios, el mismo que veremos ahora que construye la portada del monasterio de la Encarnación, que de hecho es el modelo cercano para el de Don Juan de Alarcón. Destacan especialmente los trabajos de azulejería toledana en los zócalos, en los altares. Se conservan incluso algunas carpinterías originales del siglo XVII, pero quizá lo más destacado en términos de religiosidad es que en el interior del monasterio se conserva a la mercedaria más famosa de toda la cultura madrileña del barroco, que es la Beata María Ana de Jesús. Hablamos de ella ya cuando hicimos nuestra introducción sobre la idea del misticismo y la religiosidad renacentista en Madrid. Era hija del peletero de Felipe II y tuvo varias visiones místicas, hasta tal punto que Felipe II dio su beneplácito e incluso llegaría a ser beatificada más tarde, en 1783. Llegó a ser declarada patrona de la ciudad de Madrid junto a San Isidro. Destaca en el interior del monasterio el retablo mayor, parte de él obra de Juan de Toledo, y también con algunos cuadros originales como la representación de San Pedro Nolasco y la imagen de San Antonio de Padua. También en el interior destacan algunas obras pictóricas de Juan Montero de Rojas, como el Sueño de San José, o por ejemplo un San Antonio Abad de Antonio Arias. La colección pictórica del monasterio de Don Juan de Alarcón es de los más importantes que tenemos en la ciudad de Madrid. Pero si hay un monasterio con patrocinio real en tiempos de Felipe III que destaca por encima de todos los demás, es el Real Convento de la Encarnación. El 4 de abril de 1609, el Consejo de Estado, a instancias del Duque de Lerma y del propio rey Felipe III, decreta la expulsión de los moriscos de Valencia, medida que al año siguiente se complementa con la expulsión de todos aquellos que residían en el resto de la corona de Aragón y también en el mundo castellano. En agradecimiento a aquella acción de expulsión de los moriscos, la reina consorte Margarita de Austria-Estiria, esposa de Felipe III, decide fundar en Madrid, en la corte, un monasterio de agustinas descalzas, que se dedicará al misterio de la Encarnación. Para tales efectos, la reina hace venir a 4 monjas del convento de San Agustín de Valladolid, que tras llegar a la ciudad de Madrid en enero del año 1611, se alojan en el monasterio de Santa Isabel, en la zona de la calle Atocha, calle Santa Isabel, mientras que se construía su propio espacio, que será el monasterio de la Encarnación, en las inmediaciones del Real Alcázar. En este contexto, en junio de 1611, el arzobispo toledano Bernardo de Rojas y Sandoval pone la primera piedra del que hoy conocemos como Monasterio de la Encarnación. La construcción de todo el edificio se le encargó a Juan Gómez de Mora, aunque realmente el diseño lo hace su tío Francisco de Mora. Las obras
se terminarán por el año 1616 y sabemos que por el mes de julio de ese mismo año, de 1616, con toda solemnidad en la corte, pero con Margarita de Austria-Estiria ya fallecida, es decir, nunca pudo llegar a ver terminada su obra, es importante porque se traslada a las religiosas a este lugar. Por 1612 sabemos que se habían reubicado en la Casa del Tesoro, cerca de donde a día de hoy está la Plaza de Oriente. Del convento destaca sobre todo la portada, que está hecha por Fray Alberto de la Madre de Dios, ese arquitecto que hemos citado hace un momento, que luego toma el modelo de la Encarnación para hacer también el convento recién nombrado de Don Juan de Alarcón. Es importante porque en la portada además se representa en un bajo relieve una anunciación, que es obra del escultor barroco Antonio de Riera. En cuanto al interior, tenemos que tener en cuenta que realmente prácticamente todo lo que hay, el gran lujo de jaspes, mármoles y bronces, realmente no es de la obra original del siglo XVII, sino que la Iglesia, a partir del terremoto de Lisboa, Ventura Rodríguez, a partir de 1755, durante una década, en el siglo XVIII, está reformando una y otra vez todo el conjunto eclesiástico. En 1842 fue demolido en parte, saliendo de él las religiosas, y poco después vuelve a ser reedificado y alberga a la comunidad otra vez ya en época de la restauración borbónica a finales del siglo XIX. A día de hoy se ha vuelto a decretar la antigua clausura y está gestionado por Patrimonio Nacional. El objeto más destacado que se conserva en el interior es la sangre de San Pantaleón. El convento de la Encarnación hay que tener en cuenta que tiene la segunda colección de reliquias más importante de toda la cristiandad católica. Tiene más de 700 reliquias. Después del monasterio del Escorial, es la colección más importante que se conserva en el mundo. Pero sobre todo destaca la de Pantaleón. San Pantaleón fue un médico de la nobleza en torno al siglo IV después de Cristo. Vivía en la región de Anatolia, de la actual Turquía, de Esmirna. Su vida cambió radicalmente cuando se convierte al cristianismo, pasa a ser acosado y termina siendo martirizado en el año 305 después de Cristo. Según la tradición cristiana, varios fueron los fieles que recogieron la sangre con pequeños algodones y la metieron en ambones de cristal, guardando todas aquellas ampollas como recuerdo, como memorando del mártir. Llegó la reliquia realmente a España a principios del siglo XVII con la hija del virrey del Perú, Juan de Zúñiga, que la trae hasta el monasterio de la Real Encarnación. A partir de aquel momento se le han relacionado muchísimos milagros, especialmente porque entre los días 26 y 27 de julio la sangre se produce una licuefacción. Todavía a día de hoy a nivel científico no somos capaces de explicarlo. Además es interesante porque el 28 de enero de 1724 el arzobispo de Santiago de Compostela y juez además de la Inquisición comenzó un juicio a la sangre de San Pantaleón en el siglo XVIII, siguiendo algunos postulados ilustrados para ver si realmente era un milagro o era una falsedad. Y en 1729 decretaron que realmente sí que se debía a un milagro verdadero. Tenemos que citar también, en tiempos de Felipe III, el convento del Corpus Christi, o conocido como convento de las Carboneras. Está justo detrás de la plaza de la Villa, en la plazuela del Conde de Miranda. Fue fundado en 1607 por Beatriz Ramírez de Mendoza, una mujer de la pequeña nobleza madrileña, dama de la reina Ana de Austria. Quiso edificar un convento para su hija, que fue la primera madre abadesa del mismo. El convento pertenece a la orden de San Jerónimo, son jerónimas, como los que tenemos en el Salón del Prado, es decir, la rama femenina. Por aquel entonces los conventos e iglesias eran construidos por los reyes o las personalidades del ámbito nobiliario con motivos tanto religiosos como en muchas ocasiones también para denotar el poder y la riqueza, algo muy necesario en una familia como los Ramírez de Mendoza. El arquitecto al que se le encarga el monasterio de las Jerónimas es San Miguel de Soria. La construcción además tiene una cosa muy interesante, es que sobre todo en la parte
exterior no ha sido muy restaurada. A la portada le tenemos que destacar sobre todo la imagen de San Jerónimo y Santa Paula en la parte superior. Sobre todo dentro de la iglesia destacan algunas obras pictóricas realizadas, por ejemplo, por Vicente Carducho, como es el caso de la Última Cena. Además de la Última Cena, en las Carboneras también tenemos a la Virgen de las Carboneras, con una devoción bastante potente en la ciudad de Madrid. Y también, por ejemplo, hay otro cuadro con una imagen de Jesús que la tradición dice que acompañó en sus viajes a Santa Teresa de Ávila. Otro monasterio de tiempos de Felipe III, que nosotros ya conocemos gracias a una visita, es el convento de San Ildefonso y San Juan de la Mata, el espacio dedicado a las Trinitarias en Madrid. Sobre todo nosotros acudimos a él en una de nuestras visitas porque es el espacio donde en 1616 se enterró a Miguel de Cervantes, y también porque en el interior, como priora, estuvo Sor Marcela de San Félix, una de las hijas de Félix Lope de Vega. El monasterio fue fundado a comienzos del 17 por Francisca Gaitán Romero, una de las damas de la corte de Felipe II, que al mismo tiempo Francisca era hija de Julián Romero, uno de los capitanes de Felipe II en las guerras de Flandes. Procedente del convento de Santa Úrsula de Toledo, la congregación de las Trinitarias ocupó estas fincas de la familia Romero en el año 1612. Son fincas que estaban en la calle Cantarranas. De manera temporal, la congregación, como todavía no estaba lista la construcción del edificio en la calle Cantarranas, en el barrio de Huertas, se trasladan a unos caserones de la calle Mayor. Pronto se despreocupó la fundadora de toda la creación del monasterio por un conflicto con las enclaustradas, con las propias monjas. Es en ese momento cuando se pasa el capítulo, cuando se pasa el mecenazgo a María de Villena y Melo, la familia Villena, ya hemos hablado de ella en múltiples ocasiones en el ámbito madrileño, que era en aquel momento marquesa de la Laguna y además también era dama de la Casa de Braganza, de la Casa de Portugal. Invirtió un legado de más de 2.000 ducados para la primera gran reforma arquitectónica del conjunto en el año 1639. No olvidemos, en esa época, en 1639, desde 1580, la corona española era poseedora también de Portugal. De ahí esta correlación con este grupo de nobleza portuguesa que son los Braganza. Pero hay un pequeño problema, y es que en el año 1639 la monarquía española de Felipe IV perderá la posesión de Portugal. Luego, esa relación con los mecenazgos portugueses del monasterio se pierde bastante rápido. A posteriori, en 1688, sabemos que se habían empezado una serie de reformas capitaneadas en la parte arquitectónica por Marcos López, pero fallece a los pocos meses de intervenir en la arquitectura, y quien realmente termina la construcción de todo el conjunto monasterial es José del Arroyo a finales del siglo XVII. Recordad, ya comentamos la importancia que tenía este lugar, tanto por la relación de los trinitarios con la sacada de cautivos de Argel, como ocurrió en la década de 1580 con Miguel de Cervantes y con su hermano, y también va a ser importante porque Cervantes da su confianza a los trinitarios, y de ahí que en el año 1616 en su testamentaria aparezca que hay que enterrar a Miguel de Cervantes en el conjunto de los trinitarios, en este caso la parte femenina, que era la que había en su colación, en la barriada donde vivía Miguel de Cervantes. Además, también no olvidemos, ya lo hemos citado hace un momento, pero volvemos a citar otra vez a Sor Marcela de San Félix. En el interior de este monasterio es donde escribió sus códices de poesía a lo divino. Recordad que cuando fallece Sor Marcela, manda quemar absolutamente toda su creación poética, pero gracias a las epístolas, a los carteos que había mantenido con otros intelectuales, con gente del ámbito religioso y poetas de su tiempo, conservamos algunas de esas poesías de Sor Marcela de San Félix.
Desde la llegada al trono de Felipe IV vamos a tener una disminución en el número de monasterios que se van fundando anualmente en Madrid, pero sí que destacan algunos, como por ejemplo el convento benedictino de las monjas de San Plácido, en la zona de la calle del Pez y calle de San Roque. Hablaremos mucho de él en una de nuestras visitas, en uno de los lugares clave para el barroco madrileño, especialmente ya no solo por lo arquitectónico y lo artístico, sino también por las historias en torno a la corte que han surgido en el convento de San Plácido. También veremos en una de nuestras visitas el espacio vinculado a los capuchinos del Cristo de la Paciencia, fundado este monasterio en 1639, en lo que ha sido tradicionalmente la plaza de Vázquez de Mella y a día de hoy es la plaza de Pedro Cerolo. Muy cerca tenemos el convento de las Góngoras Mercedarias, que son mercedarias descalzas, generado a partir de 1663 en el barrio de Chueca actual, en la calle Góngora, o por ejemplo ya en tiempos de Carlos II va a destacar uno de los monasterios de las Comendadoras, las Calatravas, en la calle Alcalá, fundadas en 1678. De estos dos monasterios hablaremos muchísimo, sobre todo en correlación a las artes barrocas, en correlación a la creación de los grandes retablos que cuentan en su interior de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Esto ha sido tan solo un pequeño recorrido por algunos de los núcleos monasteriales más importantes del Madrid de los siglos XVI y XVII, pero sobre todo en las facetas de lo artístico y arquitectónico tendremos que seguir citando muchos de estos monasterios y otros que saldrán a colación de temas variados. Además, en nuestras visitas haremos también diversos recorridos por muchos de estos espacios.